El retorno del capitalismo duro, una ofensiva sin precedentes contra el Estado, Bessent lanza su plan maestro para reprivatizar la economía estadounidense. El anuncio de Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, de un ambicioso plan para reprivatizar la economía estadounidense ha generado un debate intenso tanto a nivel nacional como internacional. Este plan, conocido como 333, busca reducir el déficit presupuestario al 3% del PIB, lograr un crecimiento económico del 3% anual y aumentar la producción nacional de petróleo en 3 millones de barriles diarios. Estas medidas están diseñadas para disminuir la intervención estatal y fomentar el crecimiento del sector privado, marcando un giro significativo respecto a las políticas de la administración anterior. El contexto en el que se presenta este plan es complejo. La economía estadounidense ha mostrado signos de fragilidad subyacente, a pesar de indicadores macroeconómicos aparentemente sólidos. Bessent ha señalado con claridad quirúrgica que aunque los indicadores superficiales, como el crecimiento del PIB y los niveles históricamente bajos de desempleo, podrían sugerir una economía saludable, lo cierto es que el andamiaje que la sostiene está corroído por una peligrosa sobredependencia del gasto público. A su juicio, esta distorsión ha generado un espejismo de solidez que enmascara una economía cada vez más subsidiada y menos productiva. La expansión del empleo en el sector público ha servido como un amortiguador artificial del desempleo, mientras que sectores fundamentales del tejido económico estadounidense, como la manufactura avanzada, la minería estratégica y la tecnología industrial, han quedado rezagados, atrapados en una combinación de regulación asfixiante, competencia desleal internacional y desincentivos fiscales. Esta debilidad estructural no solo compromete la competitividad de Estados Unidos a largo plazo, sino que lo vuelve vulnerable ante choques externos y lo aleja del dinamismo innovador que caracterizó a su economía en décadas pasadas. Para Bessent, este diagnóstico justifica una cirugía fiscal y regulatoria profunda, en la que se devuelva protagonismo al sector privado como motor de crecimiento real y sostenible. El plan de Bessent propone una serie de medidas para revertir esta tendencia. La reducción del gasto público implica disminuir el tamaño del gobierno y los empleos públicos, revirtiendo el aumento significativo del gasto durante la administración anterior. Esto busca liberar recursos para el sector privado y reducir la carga fiscal. Además, se propone incentivar la creación de empleos en sectores como manufactura, minería y tecnología, mediante la eliminación de regulaciones consideradas excesivas y la extensión de recortes de impuestos para estimular la inversión privada. Una parte central del plan es la implementación de una política arancelaria estratégica. Se busca proteger la industria nacional mediante aranceles que aumenten la capacidad industrial y generen ingresos gubernamentales. Esta medida también tiene como objetivo repatriar industrias clave, especialmente aquellas que se consideraron vulnerables durante la pandemia, como la farmacéutica, la producción de semiconductores, los insumos médicos y componentes tecnológicos estratégicos. La exposición de estas cadenas de suministro durante la crisis sanitaria mundial reveló un grado de dependencia externa que puso en jaque la soberanía industrial de Estados Unidos, alimentando una narrativa nacionalista que ha cobrado fuerza en el discurso económico. La administración Trump ha defendido que estos aranceles no solo son un sacrificio a corto plazo, sino una apuesta geoestratégica a largo plazo. Una medida indispensable para reconstruir el músculo manufacturero del país, reforzar la seguridad nacional en tiempos de disrupción global, y cerrar brechas fiscales mediante un sistema de ingresos aduaneros más robusto. Según Bessent, renunciar a este objetivo implicaría aceptar la vulnerabilidad estructural de la economía estadounidense ante actores externos como China, cuyos subsidios estatales y prácticas comerciales distorsionan los principios del libre mercado. Por tanto, la repatriación industrial no es únicamente una decisión económica, sino una declaración política y estratégica sobre el tipo de país que Estados Unidos pretende ser en el siglo XXI. Sin embargo, estas políticas no están exentas de riesgos. El director de la Oficina de Presupuesto del Congreso, Philip Svagel, ha advertido que la turbulencia provocada por los aranceles podría marcar un punto de inflexión en la disposición de los inversores extranjeros a mantener
activos estadounidenses. La volatilidad del mercado, incluida una caída del 15% en el S&P 500 y el aumento de los costos de endeudamiento, son señales de preocupación. Aunque los mercados se estabilizaron tras la pausa de algunos aranceles, persisten temores sobre la imprevisibilidad de la política comercial estadounidense. En el ámbito internacional, las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China han cobrado relevancia. Bessent y el representante de comercio Jamieson Greer han informado de avances significativos en las conversaciones con el viceprimer ministro chino, Li Feng. Ambas partes acordaron establecer un mecanismo formal de consulta económica y comercial, con el objetivo de mantener un diálogo continuo. Estas conversaciones se producen en un contexto de tensiones elevadas, con Estados Unidos imponiendo aranceles del 145% a los productos chinos y China respondiendo con aranceles del 125%, lo que ha restringido severamente el comercio bilateral. Otro punto crítico que justifica la urgencia del plan es el tamaño colosal de la deuda nacional. Actualmente la deuda pública de los Estados Unidos supera los $36,2 billones, una cifra sin precedentes que equivale aproximadamente al 124% del Producto Interno Bruto. Este crecimiento exponencial no es reciente. En las últimas 2 décadas la deuda se ha triplicado, impulsada por gastos militares, rescates financieros, políticas fiscales expansivas y el masivo estímulo económico derivado de la pandemia. Este ritmo de endeudamiento no solo es insostenible, sino que representa una amenaza existencial para la estabilidad macroeconómica del país. A medida que el servicio de la deuda consume una porción cada vez mayor del presupuesto federal, con tasas de interés más altas y vencimientos crecientes, se reduce drásticamente la capacidad del Estado para invertir en infraestructura, educación o innovación. Bessent sostiene que esta trayectoria debe ser frenada de inmediato, pues de lo contrario Estados Unidos corre el riesgo de comprometer su liderazgo económico global y enfrentar una pérdida de confianza en sus instrumentos financieros por parte de inversores internacionales. El Plan 333 también enfrenta desafíos internos. Reducir el déficit presupuestario al 3% del PIB requerirá recortes significativos, no marginales. Incluso antes de la pandemia, el déficit anual como porcentaje del PIB tendía a situarse entre el 4% y el 5%, y desde 2020 ha superado consistentemente el 5%. Alcanzar el objetivo del 3% implicará decisiones difíciles sobre recortes de gastos o aumentos de impuestos. Además, lograr un crecimiento del PIB del 3% anual es ambicioso, especialmente si se consideran las políticas de inmigración restrictivas que podrían limitar la expansión de la fuerza laboral. La propuesta también incluye aumentar la producción nacional de petróleo en 3 millones de barriles diarios. Esta medida busca reducir los costos energéticos, combatir la inflación y disminuir la presión sobre los márgenes de beneficio. Sin embargo, la viabilidad de este objetivo es cuestionable, dado que la producción ya se encuentra en niveles récord y existen dudas sobre la plausibilidad geológica y la sabiduría financiera de una expansión dramática adicional. En resumen, el plan de Scott Bessent para reprivatizar la economía estadounidense representa un cambio significativo en la política económica, con implicaciones tanto nacionales como internacionales. Si bien busca fortalecer el sector privado y reducir la intervención estatal, enfrenta desafíos considerables en su implementación y posibles repercusiones en los mercados financieros y las relaciones internacionales. La efectividad de estas medidas dependerá de su ejecución y de la capacidad de la administración para equilibrar los diversos factores económicos en juego.